El mundo está viviendo una de las pandemias más letales que ha vivido a lo largo de la historia. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como ocurre con el coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Este nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano, y este se conoce con el nombre de 2019 nCoV o COVID-19. No se había detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan en diciembre de 2019, pero vamos a conocer las pandemias que han afectado a través de la historia de la humanidad y que han dejado millones de muertes. Peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de ahí todo el imperio, incluso el propio Justiniano, fue víctima de la peste. La capital imperial había perdido casi el 40% de su población y todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una vieja peste conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Su gran velocidad de propagación la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, hacia ciudades lejanas. Según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de la población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente por el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. En 1977 se registró el último caso del contagio de este virus, que desde entonces se considera extinguido. La gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en el hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir. En todo el mundo, entre 20 y 50 millones de personas. Incluso hay hipótesis en las que se atreve a decir que pudieron ser más de 100 millones de personas. La gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe AH2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud
el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el mundo. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de la gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe AH3N2, la cual fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Virus de la inmunodeficiencia adquirida, o VIH, una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de la inmunodeficiencia adquirida, más conocida como el SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.